Sí, perdón. Ahí tenemos entonces los índices de accidentes laborales de 20 hoteles de 3 estrellas durante el mes de febrero. Habíamos puesto este ejemplo. Estos índices, ¿no es cierto? Si yo los obtengo, van a estar de manera, digamos, estos son los datos originales que están de alguna manera en esta planilla. Entonces los hoteles se identifican desde la A, B, C, D hasta el hotel T para identificarlo. Y al lado colocamos el índice de accidentes. Es un indicador de cantidad de accidentes en función de horas de trabajo, en función de horas de personal que trabaja. Bueno, hay distintos tipos de índice. En este caso ya directamente lo damos al índice listo. Entonces, acá está, digamos, los datos originales. Posteriormente ordenamos los datos. Observen que acá están los datos que están ordenados de 20 hoteles. Entonces tenemos el menor que tiene 1,1 y el mayor que tiene 5,8. Y así habíamos establecido que en esa ordenación me permite ver los valores máximos y los valores mínimos. Entonces yo tengo una mirada, digamos, una primera mirada de los datos. La otra manera que podemos ordenar los datos o organizarlo es con el diagrama de tallos y hojas. Es la técnica que muestra, ¿no es cierto?, que los dígitos principales nos constituyen los tallos y los dígitos siguientes son las hojas. Estamos revisando lo que vimos en la clase pasada. Entonces, como acá yo tengo desde 1,1 a 5,8, entonces los tallos van a ser 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y las hojas va a ser el dígito siguiente. Entonces, en los hoteles tenemos 1,1 y 1,8. Después tenemos 2, 2,3, 2,5, 2,8. Esa es la lectura. Dijimos que el diagrama de tallos y hojas es mucho más claro, mucho más, digamos, yo diría más preciso de lo que es la ordenación. Y ustedes van a ver después, más adelante, que esto es una manera de presentar datos para, por ahí cuando ustedes hacen un informe y la gente no está muy familiarizada, es decir, con la estadística, cuando hacen algún informe para todo un personal o un público más masivo y quieren mostrar cómo se comportan los datos, a lo mejor con una tabla de frecuencia común no lo van a entender, pero fíjense en que sí, con el diagrama de tallos y hoja, porque conserva los datos originales, es decir, sigue conservando los datos originales de una manera mucho más organizada. Bien, esta entonces es otra manera de organizar. Bueno, y después organizamos, digamos, el tema de la determinación de la amplitud. Yo acá no me voy a detener porque ya lo explicamos en la clase pasada. Hay todo un procedimiento para establecer cómo se determina la amplitud del intervalo, porque dijimos que en este caso, ¿no es cierto?, vamos a, digamos, a resumir los datos en intervalos. Recuerden que el concepto de intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, dijimos salarios que van entre 10.000 y 20.000 pesos. Por ejemplo, estatura entre 1,60 y 1,62. Entonces, vamos resumiendo en lo que llamamos las tablas en intervalos de clase, ¿no es cierto? Bueno, estaba todo el procedimiento que lo habíamos explicado y cómo quedaron los intervalos después de haber hecho todo el procedimiento, quedaron de esta manera, para poner, digamos, completo. Para volver de nuevo, bien, ahí está la tabla completa. Entonces, fíjense que retomamos entonces de lo que vimos el martes pasado. Entonces tenemos índices de accidentes que van de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. De acuerdo al procedimiento, tomamos índices, intervalos de índices de amplitud 1.
entonces en cada uno de los intervalos hacemos el conteo. Entonces, 2 hoteles, ¿no es cierto?, tienen índices que van entre 1 y 2, 4 hoteles entre 2 y 3, 7 hoteles entre 3 y 4, 5 hoteles entre 4 y 5 y 2 hoteles entre 5 y 6. Análogamente hacemos toda la frecuencia relativa también, donde en porcentaje establecemos la cantidad de hoteles que está en cada uno de los intervalos. ¿Se acuerdan? Bueno, eso es lo que establecimos, cómo quedó la tabla. Bien. Y recuerden que habíamos agregado otro elemento que era la marca de clase, que es el punto medio del intervalo de clase. Ese punto medio es como un promedio del intervalo. Entre 1 y 2, 1 más 2, 3, dividido 2, tengo 1,5, ¿no es cierto? Ese era el concepto de la marca de clase. Punto medio del intervalo, ¿no es cierto?, que representa, digamos, al mismo intervalo. Entonces, como un promedio. Entonces, de acuerdo a la interpretación, decimos 2 hoteles, o el 10% de los hoteles tiene índices entre 1 y 2. En promedio, tiene un índice de 1,5. Es una manera de mostrar, digamos, de otra manera la información. Esta sería la tabla completa que con esto finalizamos la última clase y para poder, digamos, a partir de ahí continuar. Recordamos también que teníamos los 2 gráficos para representar. Uno era el histograma, que era un gráfico de barras. Este era el histograma, que era un gráfico de barras, donde presentábamos los datos, ¿no es cierto?, con barras que representan al intervalo y levantábamos barras con altura igual a la frecuencia. Cada barra, la altura de cada barra representa la frecuencia, que puede ser absoluta o puede ser la relativa. Eso ya lo definen ustedes. Bien. También tomamos el polígono de frecuencia, donde los datos se grafican sobre las marcas de clase. ¿Qué significa esto sobre las marcas de clase? Sobre el 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Y ahí tenemos entonces, digamos, uniendo los puntos resultantes, tenemos el polígono de frecuencia. Y dijimos que ambos gráficos los podríamos, ¿no es cierto?, dibujar juntos. ¿Por qué? Porque este es el histograma que representa a los intervalos. La mitad de la barra, por lógica, va a ser la marca de clase. O sea que ahí tengo el histograma y luego uniendo los puntos medios de los techos de las barras, ¿no es cierto?, obtengo el polígono de frecuencia. Perfecto. Bueno, yo sé que para muchos que no han estado, a lo mejor esto va muy rápido. De todas maneras, la clase anterior está, pero quiero ver si estamos bien hasta acá. ¿Vamos bien hasta acá? Hola, profe, sí. Sí, profesor. Por eso, bien, sí. Bueno, bien, vamos ahora a ver otro tipo de tabla, ¿no es cierto? Otro tipo de tabla que después va a tener su utilidad en el análisis. Se llaman las distribuciones de frecuencias acumuladas. Las distribuciones de frecuencias acumuladas permiten observar cuántas, bueno, ahí hay una redundancia, cuántas observaciones o cuántos datos se hallan por encima o por debajo de ciertos valores. Y vamos a tener 2 tipos de distribución de frecuencias acumuladas. La menos que y la más que. Repito, la menos que y la más que. Vamos a ver cómo armamos cada una de estas distribuciones. Bien. Entonces vamos a suponer, mejor dicho, vamos a considerar que vamos a trabajar con nuestra tabla de base, es decir, con
la frecuencia de los índices de hoteles. Ahí a la izquierda está el cuadro original, ¿no es cierto? El cuadro original, y con eso vamos a trabajar. Entonces yo les pregunto a ustedes, o para que vamos haciendo esto, ¿cuántos hoteles tienen un indicador o un índice menor que 1? No hay ninguno, ¿verdad? Menor que 1, no hay nada. Entonces la cantidad de hoteles es 0. ¿Cuántos tienen menos que 2? 2. Menos que 2 tienen 2. ¿Cuántos tienen menos que 3? Los 6, porque menos que 3 incluye el 2 más el 4. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuántos tienen menor que 4? 13. 2 más 4 más 7, 13. ¿Cuántos tienen menor que 5? 18. Acumulo 6, 13 y 18. Y lógicamente menos que 6 tenemos los 20. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro la acumulación? Sí. Bueno, menos que 1, menos que 2. A ver, se perdió. A ver, volvemos. A ver, no importa, preguntemos. A ver, Agustina, a ver. ¿Cuántos hoteles tienen menos que 1? ¿Cuántos hoteles tienen un índice menor que 1? No hay ninguno, porque parte de 1, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuántos tienen menos que 2? ¿Cuántos tienen menos que 2? 2. Menos que 2 está este primer intervalo, ¿sí? Bien. ¿Vamos bien, Agustina? Bien. Bueno, ahora menos que 3 están incluidos el 2 del primer intervalo y el 4 del segundo, porque son los dos menos que 3. 2 más 4, 6, ¿sí? Bien. Menos que 4, ¿no es cierto? 13. Menos que 4 incluye desde 1 hasta acá. 2, 4, 6, 13, ¿sí? Menos que 5, 18. 6, 13, 18. Menos que 6, los 20. ¿Ahora está mejor, Agustina? Bueno, bien, perfecto. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Quedó claro? Bien. Bueno, ahora también puedo acumular, si quiero, puedo acumular las frecuencias relativas. Lo mismo, nada más que en vez de acumular lo absoluto, acumulo lo relativo. Es lo mismo, fíjense. A mi izquierda está la tabla de frecuencias relativas, que es la que ya hicimos. Y hago análogamente lo mismo. Menos que 1, 0%. Menos que 2, el 10%. Menos que 3, el 30%. Acumulo. Menos que 4, 65. Menos que 5, el 90%. Y menos que 6, el 100%. ¿Quedó claro? O sea, puedo acumular lo absoluto o lo relativo. Bien. ¿Queda claro? Bien. Entonces, ¿cómo graficamos esto, chicos? Lo vamos a graficar con un gráfico que se llama la ojiva. Entonces, la ojiva, ¿no es cierto?, nos va a permitir representar estas distribuciones acumuladas, absolutas o relativas. Bien. Entonces, en este caso, tenemos la ojiva que representa a la distribución de acumulada menos que. Bueno, ahí es, cambiamos el índice. Bien, observen ahí, ¿ven? Observen, ¿ven? Entonces lee como menos que 1, menos que 2, menos que 3, menos que 4, menos que 5 y menos que 6. Observen que la ojiva es ascendente, ¿ven? Tiene esa forma. Ahí está, ¿ven? 2, 6, 13, 18 y 20. ¿Quedó claro? Entonces se llama ojiva. Acá va la frecuencia acumulada, absoluta o relativa. Bien. Bien. Análogamente, Gustavo, ¿querés hacer alguna pregunta?
Porque... Sí, profesor. Digamos, perdón. ¿para qué sería la aplicación de esto? ¿Con qué sería la Ahora lo finalidad? vemos. Ahora terminamos de ver, terminamos y ya lo vemos. Primero voy a Gracias. explicar la técnica. Perfecto. Ya está bien tu pregunta porque eso es lo que yo, a eso voy. Bien, vamos a ver ahora la otra, la otra tabla. Volvemos ahora a la tabla original. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos hoteles tienen un índice de 1 y más? ¿Cierto? ¿Cuántos hoteles tienen un índice de 1 y más? Todos, ¿sí o no? Claro, Todos tienen un índice de 20, exacto. ¿Cuántos tienen 2 y más? 18. ¿Por qué 18? Porque ya excluyo el 2 este. O sea, de los 20 menos 2, 18. 2 y más es lo que queda hacia abajo, ¿sí? Bien. 3 y más, 14. 7 y 5, 12 más 2, 14, que son 3 y más. O sea, 20 menos 6. ¿Cuánto tienen 4 y más? 7. 4 y más entra desde acá hasta acá, o sea, 5 más 2, 7, 20 menos 13. Y 5 y más, 2, y por supuesto 6 y más, 0. Acá, ¿qué hicimos? El proceso de desacumulación. Entonces, por eso se llama la distribución acumulada más que es el proceso, digamos, inverso. Bien. Y lo mismo podríamos hacer con las frecuencias acumuladas. ¿Ve? De la misma manera, estamos ahí. 1 y más el 100%, 2 y más el 90%, y vamos así. 3 y más el 70%, 4 y más el 35%, 5 y más el 10%, 6 y más el 0%. Entonces, ahí Gustavo me preguntaba, por ejemplo, aprovechemos ahora para contestar en la pregunta de Gustavo. Esto, por supuesto, es una tabla muy chica, es una tabla muy acotada, es fácil de manejar, pero, por ejemplo, yo te pregunto, Gustavo, ¿qué porcentaje de hoteles tiene un índice mínimo de 3? Esta es una tabla fácil de manejar. Yo te pregunto, ¿cuántos hoteles o qué porcentaje de hoteles tiene un índice mínimo de 3? Mínimo de 3. Sería menos de 3, 2 o más. No, mínimo, mínimo. Mínimo quiere decir que se puede ser 3 o más, ¿no es cierto? El 70. Muy bien, ya lo tenés ahí en la tabla, ¿ves? Ahí está, 3 y más, 70. ¿Ves? Ya lo tenés listo, no tenés que estar sumando. Bueno, acá es fácil porque son pocos los intervalos. Cuando son muchos, al hacer la frecuencia acumulada, ya lo tenés ahí, ¿ves? ¿Me entendés? Y o sea, acá, ¿estamos de acuerdo? ¿Ves? Como mínimo 3. Entonces, ahí ya tenés, pues ya lo tenés acumulado. Tenés más o menos, quedó claro cómo lo podemos usar a esto, ¿no? Lo mismo hacemos acá Ahora sí. con... Claro, por eso. No, está bien tu pregunta, porque eso yo quería ir, para que no quede con una simple tabla. Ahí, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Es decir, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es, digamos, si pregunto acá como máximo, ¿cuántos hoteles tienen como máximo 2 o como máximo 3? Entonces, ahí usamos la menos que, ¿me entienden? Entonces, esa es la manera de, digamos, de usar esta tabla. Ahora, presten atención porque, ¿cuál es también la otra utilidad que tiene esta tabla? Perdón, así como graficamos la frecuencia acumulada menos que, también vamos a graficar las más que. Bien, recuerden que esto lo leemos como más que. Entonces tengo 1 y más 20, 2 y más 18, 3 y más 14, 4 y más 7, 5 y más 2, 6 y más 0. Ahí está, observen ustedes digamos, la ojiva que va a ser descendente porque hemos desacumulado. Bien, bueno, ahora observen esto que tiene una utilidad, digamos, gráfico. Bien.
Si yo hago las dos ojivas juntos, que las puedo hacer perfectamente, ¿no es cierto? Que las puedo hacer perfectamente, ¿no? Entonces ahí tenemos la menos que es ascendente, y la más que es descendente, ¿no? Van a observar ustedes, voy a acercar un poco esto, van a observar que las dos ojivas se intersectan en un punto, ¿no? ¿Cuántos hoteles tengo yo? ¿Cuántos hoteles tengo yo? 20 hoteles. ¿Cuál es la mitad de 20? 10. Fíjense entonces, a ver si lo puedo marcar acá, fíjense que la intersección cae justo en la mitad. ¿Queda claro? Ahí está, justo en la mitad. ¿Sí? En la mitad. Y ahora yo bajo a ver cuál es el índice que justo está en la mitad. Por supuesto, hecho de una manera con precisión, esto, ahí está, me da un 3,6. ¿Qué valor es este 3,6? Es un valor central que se llama mediana, que después la vamos a ver con las medidas de variación. La mediana es un valor que nosotros usamos con mucha frecuencia. Cuando yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿está promediando la semana? ¿Qué estoy diciendo? Cuando digo está promediando la semana, ¿qué estoy diciendo? La media. ¿Cómo? ¿En qué día estamos? Miércoles. Miércoles. Es una persona de edad mediana. ¿Qué estoy diciendo? Que está en la mitad de su vida, más o menos. Ustedes son todos jóvenes, pero, a ver, una persona de edad mediana. A ver, ¿cuál sería? 50 años. 50, un poquito menos. ¿En función de qué lo fijas a eso? Y en los años de vida. Está bien. Sí, 40, 45. Ahí, Leonardo En Aguirre el dice promedio 40, de la vida medio. Bien. Exacto, en función de la expectativa de vida, correcto. Entonces, si la expectativa de vida es entre 85 y 90, una persona de edad mediana es 45. ¿Qué me está diciendo eso? ¿No es cierto? Ahora, bueno, entonces, fíjense que yo acabo de obtener esa mediana por el método gráfico. En este caso, la intersección de las dos ojivas se encuentra en la mitad, que corresponde al índice 3,6, que es el valor mediano porque se ubica justo en el centro de la distribución, ¿no es cierto? Justo en el centro de la distribución. En el caso del día miércoles, ¿no es cierto? En el caso del día miércoles hay 3 días antes del miércoles y 3 días posterior. En el caso de las personas de edad, de edad mediana, ¿no es cierto? Hay una mitad de menos de 40 y la otra mitad de más de 40. En este caso, como el índice me da 3,6, digo, el 50% de los hoteles tiene un índice menor a 3,6 y el otro 50% tiene un índice mayor a 3,6. ¿Quedó claro el concepto? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ahí está, ¿ven? Sí, profe. Observen ustedes que gráficamente, lógicamente que después lo vamos a obtener por cálculo, pero gráficamente nos está mostrando eso. Y la mediana es como una especie ya de promedio, no es promedio aritmético, pero es como un promedio porque es lo que nos está indicando un valor. Uno a veces usa la mediana como un valor de representación. Ustedes cuando dicen, bueno, medianamente será esto, entonces lo toman como un promedio. Para eso, digamos, también es útil la ojiva. Bueno, bien, ¿vamos bien hasta ahí? Bueno. Profe, ¿y siempre va a ser en el cruce de las ojivas más que y menos que? Claro, con la intersección, ¿no es cierto? Con la intersección vas a tener, digamos, te tiene que caer justo en la mitad de los datos. Justo en la mitad de los datos. Bien. Y ya van a ver después que necesitamos las frecuencias acumuladas para poder trabajar
con las frecuencias acumuladas precisamente las van a necesitar precisamente para calcular después la mediana, ¿no? Porque la mediana me va indicando dónde voy avanzando hasta llegar a la mitad, por eso es importante, ¿no? Bien, bueno, con esto nosotros, digamos, finalizamos de alguna manera toda la parte general de cómo se presentan los datos a través de series de frecuencia. Hemos visto la serie de frecuencias para los 3 tipos de variables, y en el caso de las variables continuas con intervalo, hemos visto cómo se maneja, digamos, cómo se trabaja con la amplitud del intervalo, cómo se arma la tabla, cómo se grafica. Y después vimos la otra tabla, que es la frecuencia acumulada. Con esto ya tendríamos completo el tema de la distribución de frecuencias. Bien. Es tema sencillo. Siempre digo que hay que tener siempre el criterio para poder, digamos, ir armando. Pero es importante, chicos, que si ustedes lo pueden aplicar en algún momento en sus trabajos, en alguna situación, es bueno tenerlo, ¿no? Yo digo, por ejemplo, esto de analizar ventas, analizar, por ejemplo, las ventas de un mes, la cantidad de facturación. Entonces se selecciona de pronto una muestra de tantas facturas y se ve de pronto cuál ha sido la facturación del mes. Entonces ustedes van haciendo intervalos de ventas, de importes de ventas, por ejemplo, ¿no? O de ingresos, ¿no? Entonces es útil para hacer por lo menos un primer análisis. Lo que yo les decía en la primera clase, usar la estadística, aunque más no sea en su manera más básica, pero repito, muchas veces uno en las mismas organizaciones no ve la producción de la información, ¿no? Está todo muy en libros, en registros, pero por ahí no está sintetizada de alguna manera, ¿no? Bien, no digo en todos los casos, pero hay muchas empresas que no lo hacen. Bien. Bueno, ahora vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con la distribución de frecuencia y que se usa muy puntualmente más en el tipo de variables cualitativas. Todos sabemos que hoy en día trabajamos siempre con los conceptos de calidad. O sea, ustedes hoy en día se manejan mucho con el tema de calidad. El tema de la calidad es bastante amplio, lleva a muchos conceptos y bueno, y hoy en día se habla del trabajo con calidad. En realidad ya no debería ser una cuestión de ponerlo como si fuera una cosa de diferenciación. Hoy en día hay que trabajar con calidad. Es como que me digan, sí, porque nosotros trabajamos con una administración estratégica. Y bueno, hoy en día hay que ya trabajar con una administración estratégica. Yo ya no puedo decir, trabajo con la administración, ya tiene que ser estratégica, ya no hay que ponerle el mote ese como si fuera algo distinto. O el marketing digital, ¿no es cierto? Es decir, hay cosas que ya la actualización, bueno, el tema de la calidad ya está identificado. Hay muchas herramientas de calidad que evidentemente son útiles y son sencillas, pero pueden ser, se las puede trabajar y estadísticamente hay algunas herramientas que nos permiten manejar el tema de calidad. Uno de ellos es el diagrama de Pareto. Con el ejemplo que yo voy a dar un ejemplo muy chico, muy sencillo, pero es para que ustedes vean la aplicación útil que tiene. Dice Pareto, ustedes muchas veces están pidiendo, por ejemplo, hacer una evaluación de un servicio. Por ejemplo, nosotros en la facultad o en la universidad podemos evaluar el servicio de la confitería, el servicio de la fotocopiadora, el servicio de la biblioteca. Ustedes también pueden evaluar un servicio de cualquier característica, es decir, por ejemplo, de la atención a los clientes. Bueno, y todos sabemos que cuando uno les pregunta a las personas cuál es por qué usted se queja, cuál es la causa por la cual se queja, bueno, cada uno da, digamos, una razón, digamos, particular. Y llega un momento en que uno tiene,
digamos, un montón de causas y quiere trabajar para mejorar esa atención. Por supuesto que son tantas las quejas que uno no puede atender todas. Entonces hay que dar prioridades, que es un poco lo que dice Pareto. Y Pareto se basa en algo que se llama, que lo deben haber escuchado ustedes, que se llama la ley del 80-20, que él dice que el 80% de los problemas es provocada por el 20% de los factores. ¿Qué nos está diciendo Pareto? Que a veces 2 o 3 causas son las que mayor dolores de cabeza nos dan. Entonces, ahí es donde hay que apuntar. Por eso, este concepto, que es un poquito un juego de palabras, lo resume bien. A ver, perdón porque estoy acá. Bien. Lo resuelve bien. Dice, es una técnica muy utilizada en el control de calidad que se utiliza para identificar y clasificar los atributos pocos vitales de los muchos triviales. Por ahí hay muchas causas que son muy chiquitas, o sea, no tienen mucha influencia, pero hay algunas que son pocas, pero, ¿no es cierto?, son vitales. Entonces esto permitirá poner énfasis y atender las situaciones de mayor importancia. La ley del 80-20, ustedes creo que la ven o la han visto en la parte de inventario. No sé si alguno se acuerda o lo tiene presente. ¿Se acuerdan del diagrama ABC de los inventarios? ¿Se acuerdan del diagrama ABC de los inventarios? No sé si ya lo han visto, no sé si lo ven en contabilidad o en análisis de estados contables. Ustedes han visto que por ahí uno tiene, digamos, bueno, ahí está, Luis María me dice en costos. ¿Te acordás entonces, Luis? O a ver, Evelyn, Yo todavía no lo he visto. Bueno, el que lo ha visto, a ver si me puede explicar. Bien. Muchas veces ustedes tienen en un depósito inventario de, digamos, muchas mercaderías, ¿sí o no? Muchísimas mercaderías. Pero hay 2 o 3 mercaderías que representan el 80% de la inversión, porque son las mercaderías que tienen mayor salida, ¿sí o no? ¿Pasa eso, sí o no? Entonces, esas son las que se llaman las mercaderías o el inventario de la parte A, el diagrama A, porque son las que tienen, digamos, la mayor importancia en la inversión. Y luego viene la B y luego viene la C, pero las que tienen realmente peso y que hay que cuidar en la inversión son esos 2 o 3 productos que son vitales, como dice acá, son vitales, pero que llevan el 80% de la inversión. Por ejemplo, puede ser en un kiosco, digo yo, para dar un ejemplo sencillo. En el kiosco uno tiene un montón de productos, pero hay 2 o 3 productos que siempre son, digamos, después la gente compra los otros, pero el kiosquero tiene que invertir gran parte en ciertos productos porque son, digamos, los productos llamadores que más salen. ¿Está claro el concepto o estoy complicando con el inventario? ¿Me entiende lo que les digo? Bien, bueno, eso se llama el 80-20, que no necesariamente es un 80-20 exacto, ¿no? No es, puede ser un 70-30, o sea, no es 80-20, es una representación. Bueno, parece que me metí pero quedó claro más o menos el concepto. Bueno, yo ahora voy digamos, a mi ejemplo. Vamos a suponer que nosotros hay falla en un sistema informático, en este caso, en la reserva de vuelos, porque estamos siguiendo en el campo turístico. ¿Qué puede pasar sistema informático? Entonces, en una muestra, se toma una muestra de 200 días y se ve a dónde están, cuáles son las causas de la falla del sistema informático. Y se ve, de hecho, el registro, que de los 200 días, hubo 10 días que hubo problemas con la conexión física, un 40 días de fallas eléctricas,
un 70 días con el software, 20 con el hardware, 50 con el servidor y 10 días errores y omisiones de los operadores. Si yo a eso lo llevo a frecuencia relativa, observo entonces que tenemos el 5, 20, 35, 10, 25 y 5. Bueno, entonces acá estamos en la disyuntiva, de decir, bueno, ¿cómo comenzamos a trabajar? ¿No es cierto? Con los operadores, ¿a dónde apuntamos para mejorar el sistema? Entonces, ¿qué dice Pareto? Empecemos ordenando, ¿no es cierto? Empecemos ordenando, ¿no es cierto?, las causas de mayor frecuencia a menor frecuencia, ¿no?, en porcentaje. Entonces, ordenando eso, yo le puse una letra a cada causa para que sea más fácil después, ¿ven? O sea que a cada causa le puse una letra para que sea más fácil después la lectura o el gráfico, ¿no? Bien, bien. Entonces acá está ya ordenado de mayor a menor, ¿no? ¿Queda claro? Bien. 35, 25, 20, 10, 5 y 5. Ahí está ordenado. Entonces, ¿qué dice Pareto? ¿Qué dice Pareto? La causa de las fallas de los 200 días me llevó el 35%. El problema con el servidor me acumuló un 25% más, es decir, que entre las dos causas ya tengo el 60% de los problemas. Le agrego las fallas eléctricas, eso es un 20% más, y con eso me suman 80%. ¿Qué me está diciendo Pareto? Observe, son 6 causas de las que yo, digamos, 6 causas de las que yo tengo problemas. Pero ya 3, solo las 3 primeras, ya me están ocasionando, se han ocurrido en el 80% de los días. Entonces, ¿qué dice Pareto? Demos prioridad. Veamos el tema del software, del servidor sin memoria y de las fallas eléctricas. ¿Me entienden? Lo otro se dejará para después o no tiene demasiada importancia por el momento. Pero entonces lo que está diciendo Pareto, analicemos estos casos para ver dónde va a empezar. Entonces ahí es donde uno tiene que, por llamarlo de una manera, actuar para ir mejorando el tema de la calidad. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro el concepto de Pareto? Bien. Si yo lo llevo a un gráfico, el gráfico es más contundente, por eso hay que hacer el gráfico que nos va a permitir ver mejor la situación. Esto lo hacen con el Excel, o sea, el Excel ya se los da listo, no tienen que hacer más que poner los datos. Observen, este es el diagrama de Pareto. Tiene 2 ejes. El eje de la izquierda, que tiene el porcentaje de hoteles, el porcentaje simple. Por eso el porcentaje simple me da el gráfico escalonado, porque me va mostrando las causas de mayor a menor. Y en el otro eje de la derecha, el eje de la Y de la derecha, me da el porcentaje acumulado. Quiere decir que ahí voy a hacer una ojiva. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer una ojiva. Entonces, fíjense en el gráfico con la ojiva. La causa C, dijimos que llevaba, ¿no es cierto?, volviendo a la tabla, llevaba el 35%. Llevaba el 35%. Pero esto hay que leerlo acá, con este que con 35%. Sumado, el otro me da el 60%. Y sumado la causa B me da el 80%. Observen que la ojiva tiene una pendiente muy fuerte hasta acá, ¿sí? Hasta acá. Y luego se comienza a suavizar. Entonces eso me está indicando que acá están las 3 causas, ¿no es cierto?, en donde hay que hacer, digamos, donde hay que hacer las mejoras, porque después ya se comienza a suavizar. Entonces, ve, el gráfico muestra con mayor contundencia, ¿no es cierto?, a dónde tenemos que apuntar. Entonces, dice Pareto, veamos la causa C, la causa E y la causa B,
que ahí es donde tenemos que nosotros trabajar. ¿Ve? Por ejemplo, software, servidor y fallas eléctricas. ¿Quedó claro el esquema? No es, o sea, esto es un sistema, o sea, es empírico, no tiene ninguna fórmula, empírico en el sentido que se da por la realidad. O sea, en este caso, no siempre se usa el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es cuando dan esta situación de que hay prioridades. Por ahí no hace falta hacerlo al Pareto, pero en este caso sí, porque tenemos muchas causas y queremos saber dónde están las mayores para poder atacar esto. ¿Quedó claro? Los veo muy silenciosos, no sé si quedó claro. Sí, profesor. Bueno, bien. Ustedes esto lo pueden hacer, ¿no es cierto?, en otros casos. Por ejemplo, por ejemplo, también lo podemos usar. Hay un ejercicio que después está en el práctico que se llama del uso del agua. Entonces, por ejemplo, la municipalidad está estableciendo en dónde se está dando el mayor uso de agua para hacer un plan de racionalización. Entonces, en función de eso, bueno, hace un plan, por ejemplo, para concientizar a la familia, ¿no es cierto?, cómo usar el agua, porque hay determinadas, por ejemplo, en los lugares de veraneo se usa mucho para regar o para la pileta, entonces ahí es donde se ataca, porque ahí está el mayor consumo. Bueno, en este caso estamos hablando de los consumos, de los mayores consumos, entonces, ¿a dónde se racionaliza? ¿Ve? Por ejemplo, ahí también puedo usar el diagrama de Pareto. Bien. Bueno, chicos, con esto damos por finalizada, digamos, la clase. Hemos andado, creo que bastante bien con el tiempo. Bien, así que bueno, nos estamos viendo. ¿Alguna consulta?